continuación, la tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Indautxu. Buenos días, bienvenidos a una nueva cita con las tertulias que organiza cada semana Eusko Ikaskuntza. Mucho se está hablando en estos primeros días del año de la polémica ley que no deja fumar en establecimientos cerrados o en los puestos de trabajo. Aún así, todavía es confuso el contenido de esta nueva norma y tampoco está muy claro qué consecuencias tiene no cumplirla. Con estos debates nos estamos encontrando a escasos 15 días de que entre en vigor. Para hablar sobre este asunto tenemos en nuestros estudios a dos personas que saben y mucho de este tema. Nos vienen a dar luz, vamos a decir. Damos los buenos días a Fernando Campo, que es letrado del Colegio Vasco de la Abogacía. Buenos días. Buenos días. Y también recibimos a Ángel Gago, secretario de la Federación de Hostelería de Euskadi. Muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días a los dos. Vamos un poquito, para comenzar nuestro programa, a conocer los objetivos que tiene esta norma, porque podríamos preguntarnos, ¿son realmente prevenir el tabaquismo? ¿No había otra manera de hacerlo? ¿Es la más correcta? Yo creo que incluso hay que plantearse una cuestión previa. A mí me parece inconcebible que en el año 2006 unas personas, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, puedan legislar de tan mala forma y con textos tan confusos. Es decir, esto por encima de los objetivos de la ley. Lo que no es permisible, y en cualquier empresa privada nos pondrían en la cola del paro, es que saquen una ley el día 27 de diciembre, al cabo de 3 o 4 borradores, la publiquen el día 27 y entre en vigor. Para un aspecto el mismo día, que es la publicidad, salvo en los temas de los equipos de Fórmula 1, las carreras deportivas, que le da 3 años. Es algo que lo sabrá explicar quien lo sepa explicar. Y que el resto de la ley entre en vigor el día 1 de enero, sabiendo que estamos en Navidades y sabiendo que de 23 artículos y unas disposiciones adicionales y demás transitorias, 13 los tienen que estar desarrolladas a nivel de ámbito autonómico. Esto que ocurre en el 2006, para mí es inconcebible. O sea, todo lo que se pueda decir de estos parlamentarios y de estos técnicos, para mí es poco. Y además, si el 2 de enero nos encontramos con un anuncio de una futura, quizás nueva ley contra también el alcohol, ¿no? Bueno, eso es igual. Si este es un país que nosotros hemos dicho que en el momento que supimos eso, es decir, lo que tiene que hacer la ministra es dimitir ya, porque hay una cuestión, es decir, tiene que dimitir porque las que hay no se están cumpliendo. O sea, es que aquí es un país donde hay una ley, no se cumple y entonces dice, voy a hacer una más, pero más dura, simplemente para que se cumpla peor. Los problemas, el estrés que ha causado este sistema de legislar tienen tal calado, nos ha supuesto tal esfuerzo que no existiría algo con que pagar una contraprestación a lo que hemos tenido que desarrollar las organizaciones empresariales. Para mí eso es una cuestión previa, es decir, no se puede hacer. O sea, esto en la empresa privada nos ponen en la cola del INEM, pero directos. A partir de ahí ya entraríamos, pues no sé, en el confusionismo de los textos, de la ley, en los objetivos y demás, que ahí se puede entrar. Pero que tampoco los comparto. En el fin sí, en el fin yo creo que no ha habido ningún problema. Todos dicen que coste el fin en lo que se refiere al fumador activo. Porque está por ver que haya habido un estudio encima de la mesa del fumador pasivo. En todo caso, del fumador activo parece que hay que protegerlo. Bien, hay nada que cuestionar. Del pasivo se ha hablado mucho, pero nadie ha puesto un estudio o varios que, acrediten el perjuicio que se está causando. Personalmente no soy fumador, pero en fin, a mí como entrada sí que quiero dejar sentado esa hostelero, ¿no? Que ya de entrada en el año. A mí cuando me preguntaban en los trámites, en la última recta de la norma, de la aprobación de la norma, que si el daño o no daño, vamos a ver, el daño o no daño de unas empresas no lo podemos cuantificar cuando está en juego la salud. Esa no es la cuestión. La cuestión es si los objetivos que persigue la ley se pueden hacer de mejor forma y no causar tanto perjuicio, pero cuando está en juego la salud, pues a partir de ahí se puede hablar, pero lo que no se puede hacer es tan mal, es decir, lo que se ha hecho no tiene nombre, y es más, en este momento, hoy, estoy hablando de hoy, todavía no se sabe a nivel autonómico quién va a liderar este tema
Entre otros motivos, por una cosa muy sencilla, yo creo que nadie lo quiere coger. Hay un informe solicitado del gobierno vasco, ¿no?, para saber quién tiene la competencia, ¿no?, de regular este asunto. Sí. Bueno, yo creo que la ley lo dice. Otra cosa es que quien, si se sienta aludido, no tenga interés en asumirlo. Como mi contertulio ha empezado por una dinámica, yo voy a seguir sobre la misma. Yo participo de ese criterio. Es decir, esta ley tiene muchos ángulos de vista, es decir, muchas perspectivas de vista, ¿no? Como él ha entrado directamente en cuanto a la técnica legislativa, ciertamente no es la ideal. ¿Por qué no es la ideal? Porque la ley lo que hace es la configuración en plan básico de unas directrices cuya practicidad genera muchas lagunas. Por ejemplo, ¿quién es el competente para determinar esto? La ley algo dice al respecto. Y fundamentalmente, esta es una ley que se dicta en un entramado jurídico donde hay otras administraciones con capacidad competencial que no han desarrollado lo que realmente va a hacer eficaz esta ley. No les ha dado tiempo, ¿no? Es imposible. Por lo tanto, aquí yo creo que el legislador se ha olvidado de una técnica legislativa muy común, que es la vacatio legislativa. Es decir, yo creo que la ley podría haber salido perfectamente el día 1 de enero y haber establecido una disposición transitoria de 12 meses, como mínimo, para que aquellas administraciones públicas con competencia en la materia desarrollen sus reglamentos, establecen el régimen sancionador, determinen claramente cuál es la ventanilla administrativa a la que hay que dirigirse, etcétera, etcétera. Efectivamente, en vez de eso, lo que ha dicho el señor es, esta ley se publica, me parece que fue exactamente el 27 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado, y entra en vigor el día 1 de enero, que encima es una fecha extremadamente desafortunada para una ley no prohibitiva, pero sí al menos delimitativa del consumo de algo que socialmente pues tan extendido como es el consumo de tabaco. O sea, desde esa perspectiva la crítica es clara y hay que dejar la constancia de ello. Desde otras perspectivas, desde el tema de la salud pública, desde el tema de la técnica legislativa de incorporación a otra normativa europea, que me imagino que podemos abordar, pues ya son otras cosas distintas. Hay lagunas, pero aquí ha habido... El problema que tenemos los grupos de representación social, sean de todo tipo, es que esta ley ha tenido un consenso, eso es cierto, pero no nos engañemos. En los grupos políticos ha habido un temor reverencial, un temor escénico a levantar la mano para hacer algo de oposición, porque una parte de la sociedad se les echaría encima. O sea, alguien que venga aquí a defender la salud de las personas, hombre, si alguien dice que hay que dar plazos o lo que sea, posiblemente sería mal entendido. Entonces ha habido un miedo escénico tremendo en este punto, ¿no? Pero yo tengo el convencimiento de que estamos ante una ley de un cierto fariseísmo, en el que el gobierno ha querido sacar imagen. O sea, la imagen que nos está dejando esta ley es que tenemos un gobierno y un poder legislativo, pero sobre todo el poder ejecutivo, que se está preocupando de la salud. Y eso no es cierto. A mí, es decir, esa niego la mayor, es decir, eso no es así exactamente, porque si de verdad es tanto el daño, podría haber habido otros medios para disminuir más rápido el consumo de tabaco, podría haber existido otros. Y yo insisto en lo del fumador pasivo, que no sé en qué estudios se han apoyado. A partir de ahí, ¿por qué se ha prohibido que en los centros de trabajo pudiera haber salas independientes y cosas de estas? Y que se haya puesto a costa de los hosteleros la vigilancia, de los empresarios el ceder tiempo para fumar. Todo esto nos llevaría horas de decir, pero ¿cómo se puede hacer tan mal? A mí lo que me llama la atención es que se haga tan mal. En el 2006, con la cantidad de personas que han intervenido, con la cantidad de debates que ha habido y con la cantidad de enmiendas que se han producido. O sea, al final que encuentras la ley y empiezas a interpretarla solo en nuestro sector. Porque la visión digamos en este caso de Fernando es más amplia que la mía en el sentido jurídico de decir para todos los sectores. Yo digo solo en nuestro sector estaríamos horas hablando de las situaciones anormales que hay que cuidar y vigilar, y que al final nos vienen los juristas y algún parlamentario que dice, bueno, eso luego los tribunales de justicia lo aclararán. Hombre, yo respeto las profesiones de los juristas, pero digo, oiga, no me haga una ley para que yo tenga que estar todos los días a los pies del Palacio de Justicia. O sea, no me haga una ley, por lo menos en temas tan claros, ¿no? Ha sido tremendo, es decir, yo en un artículo publicaba que me tengo que morder la lengua para no insultar.
me tengo que morder la lengua porque es que me indigna lo que ha pasado con este tema y creo que es una escenografía del gobierno para ganar méritos ante la sociedad cuando realmente todo lo que puede hacerse es criticar lo que ha hecho. Pero no es que somos más duros que los demás, no. De momento lo que yo sé es que somos bastante peores, porque además a la hora de comparar sistemas de ocio, digamos la ley, habría que comparar también los sistemas de ocio que existen en otros países, las situaciones, etcétera. Entonces, el primer problema que nos hemos encontrado es qué poco afortunado el texto y qué poco afortunado los plazos. Y parece curioso que mientras se publica un texto de estas características el tabaco sea algo tan fácil de adquirir o de comprar, ¿no? Bueno, si lo quieren pero prohibir... es que es un país donde tenemos, por ejemplo, el sector hostelero es un sector que tiene muchísimos problemas y que a veces incluso desde el entorno institucional se hace ver como que formamos parte de los problemas. Lo digo con un ejemplo para ir al lado del tabaco. A mí si un menor está consumiendo alcohol, ojalá le pasara todo y un poquito más. A él y al padre que lo consienta a las 3 de la mañana estar en la calle. Pero no. Es decir, el problema se vuelve contra el almacén que ha vendido ese alcohol o contra un hostelero que, con la ayuda de un mayor o no, haya podido vender o dejar de vender. Y en cambio al menor se le protege y dice, qué majo es este chaval. Entonces, en este sentido, tenemos un gobierno que tiene leyes que luego no se cumplen. Es decir, si en este momento salimos a la calle y vemos a un menor a la puerta de un colegio fumar, ¿le va a pasar algo? No, absolutamente nada. Pero se le puede caer un disgusto tremendo a cualquier persona que haya podido inconscientemente o a través de un tercero mediar en esa intervención. Entonces, en este sentido, de verdad, yo me rebelo ante la hipocresía que existe para, digamos, aprobar este tipo de leyes con tanto eco social y que al final yo creo que desvirtúa lo que realmente es importante. Proteger a la salud, nosotros estamos recibiendo emails de todo tipo. Proteger a la salud, dice, mire, si está en esto, que hubieran subido los precios mucho más. Que los hubieran subido mucho más, poco a poco hubiera ido disminuyendo. ¿Cuánto van a conseguir disminuir ahora? ¿Un 10% del consumo, un 15% de los fumadores? Si realmente el tabaco es tan dañino, lo es tanto, yo creo que es un mal resultado para todos los que aparentemente mueren. Hay otros cánceres en la vida, hay otras situaciones contaminantes. Yo no quiero decir que el tabaco sea bueno para la salud, creo que no lo es. Hace bien poco Xavier Arcellus en esta misma casa, por ejemplo, decía que bueno, que la ley del tabaco no le parecía ni bien ni mal, pero que quizás habría también que prohibir circular coches por las principales ciudades, porque quizás es algo que contamina aún más, ¿no? Yo ahí discrepo. Y yo no critico una norma restrictiva, no prohibitiva, ciertamente restrictiva, en función de que el legislador tenía que haber adoptado medidas también en otras circunstancias, las drogas, el tema del cannabis, en la juventud, etcétera, etcétera. Porque una cosa mala no hace buena a otra, antagónica. O sea que a mí esa crítica no me sirve. Centrado en el tema del tabaco, esta ley tiene una crítica fundamental, es la perentoriedad de entrada en vigor y el vacío, por consecuencia, la inseguridad jurídica que genera la implantación de una ley en términos básicos como es esta ley sanitaria. Y esa es una crítica profunda y que molesta pues a sectores como la hostelería, como muy bien ha dicho Ángel, y a otros temas en tema de administración pública que tampoco se sabe muy bien cómo funcionan. Esa es una crítica cierta. Pero hay otros ángulos, hay otras esquinas. Es decir, ¿es necesario regular el consumo del tabaco desde una perspectiva jurídica o desde una perspectiva sanitaria? Y yo creo que es necesario desde las dos perspectivas. Y la propia ley lo menciona. Desde luego, desde una perspectiva sanitaria, el problema del tabaco es un problema de sanidad pública claro y manifiesto, pero no porque lo diga el Boletín Oficial del Estado, sino porque yo creo que socialmente es un tema que ha avanzado muchos escaños en nuestra sociedad. Y ese va a ser el triunfo, es decir, algo restrictivo que lo diga en el Boletín Oficial del Estado o en Estados Unidos en el primer tercio del siglo pasado respecto al tema del alcohol no triunfa, porque la sociedad afortunadamente es mucho más rica que lo que pueda decir efectivamente el Boletín Oficial del Estado. Ahora bien, en la exposición de motivos de la ley se aportan desde la perspectiva sanitaria unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que son escalofriantes. Es decir, la OMS, no el Estado, no la comunidad autónoma, sino la OMS dice: el consumo del tabaco es la causa del fallecimiento del 90% de los cánceres de pulmón.
y del 95% de las insuficiencias cardiorrespiratorias, porque la relación tabaco-cáncer de pulmón parece que es obvia. No, es un 5% más incluso de las causas directas del fallecimiento de las afecciones respiratorias pulmonares obstructivas. Es el causante directo del 50% de las muertes cardiovasculares. Y en términos generales, es el 30% de las muertes que se producen en otros tipos de cánceres, que puede ser coadyuvante. Y acaba. Es el causante directo del 16% de las muertes en este país. Eso es un problema muy serio de salud pública que había que abordarlo. Desafortunadamente, con unas técnicas legislativas mal hechas, pero desde luego hay que abordarlo. Ahí estamos todos un poco de acuerdo. La ley también establece un plazo, si no me equivoco, de unos 8 meses para que los establecimientos hosteleros adecúen. Pero permíteme, eso que Ángel lo podrá contestar mucho mejor que yo, no es el problema importante. El problema importante es que dentro de ese periodo, a lo mejor las comunidades autónomas, que son las que van a tener que ejecutar y plasmar el control de esta ley, no están preparadas para eso. Claro. Ese es el problema, porque a un hostelero se dice, oiga, mire usted tiene que hacer este tipo de obras. Pues bueno, pues el voluntario eso lo podrá hacer, si lo puede hacer, etcétera, etcétera. Pero bien, ¿y quiénes asumen las competencias? Si hay algún problema, ¿quién me va a inspeccionar? ¿A dónde tengo que acudir? No, los tribunales de justicia moldearán. No, mire usted, cuando hay un régimen sancionador, el ciudadano tiene que saber clarísimamente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. No tiene que estar a expensas de hacer algo y el control de legalidad que se haga a posteriori. No, siempre tiene que ser a priori. Y yo, respecto al tema que efectivamente Ángel mencionaba, de que nadie dice quién va a asumir el tema, yo creo que la ley lo dice, lo que pasa es que a lo mejor el competente lo escaquea, pero la ley dice competencias de inspección y sanción. El Estado en materia de puertos y tráfico aéreo, en el ámbito competencial de los aeropuertos, etcétera. Pero dice, los órganos competentes de las comunidades autónomas, en su caso, ejercerán las funciones de control y inspección. Y los órganos competentes es sanidad, es una ley sanitaria. Ley 2805/27 de medidas sanitarias, con lo cual yo creo que aquí de entrada tenían que ya estar las organizaciones sanitarias, en nuestro caso el Departamento de Sanidad del Gobierno tenía que estar liderando este tema y no generarse situaciones de conflicto como yo sé que se están generando, de que hay otros departamentos como Obra Social y cosas de estas que están interviniendo ya en... Sí, porque drogodependencias depende de otro departamento, claro, como es el de Asuntos Sociales. Y es el único que ha hecho una circular. Pero de todas formas, aun estando de acuerdo en el fumador activo, vuelvo a decir lo mismo, es que por ningún lado ha aparecido un informe del pasivo. Es que no hay. Efectivamente. Y aquí es donde yo quiero ir a parar. Es decir, si está haciendo ese daño, habrá que diseñar cuál es la política del fumador activo, que puede ser el precio, que puede ser el precio del producto, se puede actuar con un seguimiento, con una propuesta de cambios de costumbres sobre el fumador. Pero si al final es un producto legal, de venta libre, ¿a qué viene luego complicar todo eso? Es decir, porque curiosamente se ha llegado a decir en el marco institucional que piensan obtener los mismos ingresos del tabaco. En ese sentido digo, es que no termino de entender quién va a ser aquí el perjudicado. Si van a obtener los mismos ingresos, ¿dónde van a estar los perjudicados? Y la finalidad, ¿no? Y la finalidad. Y al final dices, oiga, si yo puedo aceptar el informe, en el preámbulo, lo que acaba de leer y nombrar Fernando, yo lo puedo aceptar, digo, pero actúes en ese caso contra ellos, porque en nuestro caso lo que estamos hablando es de fumador pasivo. El fumador pasivo que puede estar en cualquier otro sitio. Y yo voy hasta conceder el beneficio de la duda diciendo, hombre, no he visto nada, no hay nada, pero podría entrar en el diálogo de ver qué se puede hacer por mejorar las condiciones. Y a partir de ahí se puede empezar a hablar. Podría haber habido caminos intermedios, haber separado diciendo, vayan ustedes separando zonas. El problema de esto va a venir ahora cuando bajemos al lado práctico. Porque si el tabaco es malo, y que me perdonen los gremios que voy a nombrar ahora, yo puedo estar de acuerdo con que se suprima o que se dé mediante receta. Pero que entonces que se diga qué hace con los plantadores del tabaco y con los estancos. Porque aquí por la mitad, esto pasa. Con una minería que lleva perdiendo tiempo desde los años que yo recuerde 50, o pasa con otros astilleros, o pasa con tal, queman 5 trenes y lo han resuelto todo. Es que esa es la realidad. El gobierno es bravo con los mansos.
Y a mí eso también me produce la rebeldía de decir, a esto no hay derecho, a esto no hay derecho. Es decir, si es malo, deberían haber actuado sobre la venta del producto y demás. Creo que igual el precio, el encarecimiento y políticas activas sobre los fumadores hubiera contribuido en algo. A partir de aquí hablamos de los perjuicios que causa. Y entonces aquí viene un abanico de posibilidades tremendo, que también, sobre todo para algún profesional, le puede tener interés. Primero, empiezan a verse las situaciones donde no hay solución. ¿Y qué pasa con las situaciones donde no hay solución y la empresa tiene que cerrar? Tiene que cerrar, es decir, y entonces dice, bueno, es el precio que hay que pagar por un avance cara al futuro. Como jurista, Fernando, podríamos plantearle casos concretos, ¿no? En el sentido de decir, vamos a ver, yo tengo un establecimiento o tengo una concesión administrativa que yo he concurrido allá a través de una subasta, a través de una oferta. Me la han concedido. Ahora cambian sustancialmente las condiciones de explotación y ¿qué hago yo con eso? Y si cierro, ¿quién me indemniza? ¿Quién ha previsto ese daño? Salones recreativos que tienen a la entrada un pequeño bar, que es de una microempresa, y de esos hay decenas. Sí. Pero entonces puede haber personas en el entorno social que digan, bueno, pues si un salón recreativo, 50 o 100 microempresas se hunden y desaparecen, bueno, es un salón recreativo. Pero aquí podemos encontrarnos con restaurantes temáticos, restaurantes de primer nivel, que tienen varios salones, que les están creando un problema en las reservas y en todo, tremendo, hasta el punto de que se está produciendo la reacción contraria. Hay gente que está diciendo, mejor que hubieran prohibido todo. Sí, entre los hosteleros... Hubiera sido más claro. Hubiera sido más, dice, prohibido todo, y nos quitan el problema. Sí, porque ¿qué consecuencias reales tiene un establecimiento? Tremendas. Voy a poner un ejemplo. Las salas, lo que se entiende por salas dentro de un profesional, las salas de baile, fiesta, discotecas de baile, dentro de un profesional no entran en el apartado de establecimientos de hostelería. Es un apartado independiente. Por lo tanto, lo de los 100 metros se aplica a hostelería, pero no a salas, que es... ¿En salas se puede fumar? No. Es que es mucho más duro el tema. Bien, ¿qué quiero dar a entender? Que ahí entra lo del 30%. Yo no puedo dar nombres, evidentemente, para no dar más pistas, pero lo que quiero decir, cualquier oyente puede pensar en una sala pequeña, hay cientos, miles en España, porque salas no es lo que se podría ser en Meliá Scala de Madrid o alguna local de 500, de 1000, de 2000 metros de superficie. No, estamos hablando de que hay muchas salas pequeñas. Compartimentar es imposible, por medidas de seguridad, por medidas de accesibilidad, porque las salidas de agua, de emergencia. O sea, quiero decir, por todo es imposible, literalmente imposible. Entonces, ¿qué opción me queda a mí como empresario de sala si tengo la ley encima? Prohibir fumar. Y en ese caso, ¿qué va a hacer la gente? A las 2 de la mañana salir a la puerta a fumar. A las 3 de la mañana. Es decir, ¿eso quién lo ha previsto? ¿Eso quién lo ha previsto? Y estas situaciones, dice, bueno, ¿qué son? 2, 3. No, puede haber 15 situaciones. 15 situaciones, más o menos, que se pueden ser muy repetidas dentro del contexto solo de nuestro sector. Yo ya no me quiero meter en los demás. El día siguiente, no sé si era el día 2, apareció una foto en los medios de comunicación en primera página del Frontón, ¿verdad? Aparecía, era todo un poema. Y es más, algún político y parlamentario que ha votado la ley a favor decía que entendía el problema, o sea, que lo comprendía. Dice, pues entonces, ¿para qué has votado a favor si sabes que esto es un problema que está ahí? Dice, bueno, pues hay que quitarlo, pero ¿quién es el pagano de la situación? Supongamos que realmente los fumadores de Frontón cumplieran su amenaza diciendo que para ellos es parte activa el ir al Frontón y fumarse porque forma parte de toda esa cultura total que existe. Pues al final resulta que si eso se hunde, ¿quién es el responsable? Pero podríamos desgranar ejemplos. El problema es que no hay soluciones. Lo han sacado y bueno, ahora dice, no, es que lo que han hecho es que son las comunidades autónomas. Dice que sanidad, evidentemente podría ser sanidad, pero aquí de momento quien ha dado un paso al frente, no sé si queriendo, sin querer, o por aparecer o no aparecer, ha sido viviendas y asuntos sociales. Hombre, no quiero juzgar ese departamento ya. Lo que quiero decir es, al día de hoy, de esta mañana, yo he hablado con un representante institucional para intentar a ver dónde encauzamos las situaciones
Y la respuesta es, en este momento no estamos capacitados para responder a esa pregunta, al día de esta mañana. No, y así esta es una situación que se va a prolongar en el tiempo, porque, insisto, yo creo que la técnica legislativa ha sido incorrecta. Además, se agrava por una perspectiva jurídica curiosa, y es la de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, el Estado de las autonomías faculta la posibilidad de legislar al Estado en aquellos elementos que él considera que son normas básicas. Sucede que lanzar esta ley, donde hay una mezcla de norma básica y norma reglamentaria, porque entra en algunos detalles y en vez de solucionarlo lo que hace es complicarlo más aún, y yo creo que el legislador estatal se debía de haber limitado, porque tenía un mandato de una directiva europea, concretamente la 2003-33 de la Comunidad Europea, que se incorpora al ordenamiento jurídico español a través de esta ley. Pero al ser una ley básica, debería haber mencionado con carácter general los principios inspiradores en los que luego los reglamentos deben de ir desarrollándose. Y no ha hecho eso, sino que ha establecido unas lagunas y una inseguridad jurídica que luego la aplicabilidad puede ser muy distinta en una y en otra. Y en cualquier caso, la ley básica tenía que haber tenido no una inmediatez en su aplicación, sino dejar a las comunidades autónomas que desarrollen toda esta problemática de aplicabilidad de la propia ley. Los locales hosteleros de menos de 100 metros pueden elegir, ¿no? Si la gente puede fumar o no. Sí. Los que tienen más tienen que habilitar espacios para fumadores y para no fumadores. No sé si es una pregunta un poco ingenua, no sé si hay ayudas de algún tipo para, porque hay muchos hosteleros que acaban de hacer una obra o acaban de abrir su es local. Que es tremendo, ni eso, ni siquiera alguna enmienda que había de ayudar al fumador al hábito, a quitarse el hábito, tampoco se ha aprobado. Es decir, aquí han jugado con pólvora ajena en todo momento y lo han dejado ahí y ya está. Es decir, compartimentar. Al final se hablaba de hacer separadamente, se establecía al principio, hubo una enmienda que estuvo a punto de prosperar, de hecho me parece que en el Senado se aceptó y luego en el Congreso se rechazó. Todo esto al final dice no, compartimentar adecuadamente. Primero se podía haber definido, porque compartimentar adecuadamente, yo no sé si hay que hacerlo con las normas básicas de construcción, que esto puede ser la de Dios, o compartimentar adecuadamente puede ser un pladur hasta el techo con una ventilación, pero hay muchos locales, de verdad, que es que no van a poderlo hacerlo. Muchos medios de comunicación preguntaban, ¿y cuánto cuesta? Pero, ¿qué importa lo que cueste si es que al final no lo pueden hacer? Si no lo pueden hacer. Hay ejemplos, hay restaurantes de gran nombre. A mí me gusta utilizar ellos porque es a los únicos que tiene miedo el gobierno, las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo 3 salones, 40, 60 y 80 metros. Por ejemplo, y entonces, pero solo tengo una actividad, restaurante. Luego yo tengo 180 metros, que no es lo mismo que tener un bar de 40 y un restaurante de 60, que tengo 2 actividades. Utilizando la ley, utilizando lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer. Entonces, en ese local, multiplica el 30% y dice, pues yo voy a dejar para fumadores el local B, el de 60 metros. Sale 54, creo que en el ejemplo que he dicho, pero supongamos que es así. Entonces se reserva ese local y luego llega el de 40 y el de 80. Y ahora va una persona y dice, es que yo quiero fumar. Y dice, pero es que en estos 2 comedores tú no puedes fumar. O en el local de 60 está con los menores. ¿Quién es el hostelero para, digamos, quitar al tutor o al padre, prevalecer sobre él el control que tiene que hacer sobre el hijo? Es decir, si un menor va a un lugar donde está compartimentado para fumadores, no va a ir el menor, va porque va acompañado de su padre y le está obligando a ejercer al hostelero una labor y un enfrentamiento que es lo que no desea, porque realmente no está preparado. El hostelero no está preparado para la gestión. Tampoco tiene tiempo, ¿no? Para dar a... No, pero es que está aterrorizado, porque es que dice, si me opongo mal, si no me opongo también mal, ¿qué es lo que hago? Y cada caso es un mundo. Claro. Yo desde luego pensaba que al final, después de tanto tiempo, saldría un texto un poquito más digamos, situado en el contexto actual, ¿no? Y en este momento nos han dejado todos unas situaciones insalvables. ¿Qué infracciones hay previstas para...? Hay infracciones muy graves. La cuantificación es importante. Sí. Pueden ir desde 30 euros hasta 600. Se va a sancionar una multa simple de 30 euros si la conducta infractora se realiza de forma aislada. Un individuo que y si es primera vez, ¿no? Pero puede ir luego hasta 600 en los demás casos.
Y después las graves pueden ser de 600 a 10.000 y las muy graves de 10.000 a 600.000, ¿eh? ¿A 600.000 euros? Sí, una infracción muy grave es muy la grave, publicidad, sí. Promoción y patrocinio de productos de tabaco en todos los medios, incluidos los servicios de tabaco. Es impensable que alguien haga publicidad de tabaco ya en estos momentos porque puede ir a 600.000 euros. No, Fernando, yo no creo que igual sea tan impensable, porque en publicidad del alcohol existe una ley y está todos los días en los medios de comunicación audiovisuales haciéndose publicidad de esto, Sí, todos los días. Trucos, ¿no? Sus caminos. Y en lo que acaba las sanciones que acaba de comentar Fernando, ¿cómo se me puede sancionar a mí? Que yo tengo, yo he visto un cartel que dice que está prohibido fumar. Yo voy y fumo y se dice, pues de 30 euros. Sí. Y al hostelero que lo tolera, de 600 a 10.000. O sea, no sé si me explico. Yo que soy el infractor, de 30 a 600, bien, en un abanico. Y el hostelero, que hasta es posible que no lo hubiera visto, o que habiéndolo visto, pues ha permanecido indiferente porque no sabe cómo afrontar esa situación, de 600 a 10.000. Pero ¿por qué? Es decir, ¿en qué? Es que son leyes hechas a la medida de la imagen ante la sociedad. Si no, señor, usted aquí tiene que castigar al señor que, estando prohibido, ha invadido esa ley o la ha infringido, ha hecho lo que haya hecho. A ese es al que hay que castigar, no a mí, que yo no soy su guardián. Lo que pasa es que eso es incontrolable y es, desde una perspectiva punitiva o sancionadora, es terrible, porque la ley lo que hace es invitar a la delación. Estamos creando chivatos. Y da hasta la prueba luego. ¿Dónde va a estar la prueba? Es decir, yo a usted hostelero le que los testigos para saber si X hoy estaba fumando. Los comportamientos que deben ser sancionados son: ahora, mire usted no puede hacer publicidad, es correcto. Usted, administración pública, no puede en un juzgado, no puede en un centro de atención al público o en un centro sanitario, no puede dejar de fumar. Perfecto. Y si usted permite dejar de fumar o no pone los carteles preceptivos, yo a usted le sanciono. Usted, hostelero, si usted no puede, ha decidido no prohibir fumar y pone prohibir fumar, o sus locales no son hábiles conforme a la ley para esto, pues usted ponga los carteles. Ahora, hay otro comportamiento que es el fumar. Bien, que ya es el cliente. Claro. Dice, oye, usted por fumar de 300 a 600 euros. Bien, ¿y quién le delata a ese señor? Claro. El hostelero que está ahí haciendo labores de publicidad sanitaria. No. Es decir, hay muchísimas lagunas, como la de, por ejemplo, beber alcohol en los estadios de fútbol. Está prohibido. Pero vamos a ver. Claro. Es decir, aquí va a venir un poquito, en algunos aspectos, en algunos aspectos de la ley va a haber un poquito de insumisión. Insumisión social de una porque forma, en la calle hay una cierta incredulidad, ¿no?, hacia las consecuencias que puede tener esta ley para las personas, ¿no? De entrada ya no se sabe ni cuál es la ventanilla a la que acudir. De entrada no hay cuerpos de inspección que puedan, porque luego la inspección sanitaria no se va a dedicar a estos berenjenales. La inspección sanitaria tiene... Sí, pero es curioso que la inspección sanitaria no, pero los hosteleros tengan que hacerlo, ¿no? Sí, pero el hostelero se va, usted quiere, yo soy el delator público de que ni esto. ¿Y qué hace el hostelero? Le coge del cuello a su cliente que se está tomando el pote porque está fumando. Lo hemos dicho con claridad. Nosotros el primer día de la presentación de esto dijimos que nos considerábamos legitimados para hacer cualquier labor de obstrucción a la ley dentro de la ley. Y se nos preguntó el qué o el cómo y dijimos, al principio no dimos ningún ejemplo, luego al final, ante la existencia de los medios de comunicación, dimos un ejemplo. Mire usted, un ejemplo, un local de 102 metros, le inutilizamos 2 metros y 10 centímetros y lo dejamos en 99 y lo hemos dejado ya resuelto. Pero dijimos otras cosas, dijimos que no nos toquen a las microempresas, que no nos las toquen y que una vez más seamos los paganos de una ley hecha por un gobierno de cara a la imagen de la sociedad, porque ese día, yo lo digo y lo difundo sin ningún rubor, ese día la propia Federación de Hostelería tomaría las medidas que fueran necesarias para poner al legislador, a la ley, frente a sus propias deficiencias, diciendo, mire usted lo que pasa, supongamos que nosotros vamos a ese frontón y levantamos el acta con todas las consecuencias y con todas las fotos, y vamos caso por caso con un equipo pagado por nosotros a decir, mire usted lo que está pasando. Y sería una revolución social de tal envergadura que al final alguien tendría que rectificar. Lo que estamos diciendo es que, por favor, se reconduzca la situación en la medida en que se pueda a nivel autonómico para evitar que tengamos que actuar en ese campo de rebeldía. Podría ser que el gobierno vasco no cumpliera del todo en técnica jurídica no es posible. Yo creo que la ley se mete en donde no se debía haber metido. Por la peculiaridad de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, la propia ley, en las disposiciones transitorias, apela a los artículos 116, etcétera, de la Constitución española, donde el Estado se reserva competencia exclusiva para determinar determinadas normas, para regular determinadas normas.
es lo que se conoce como ley base. Pero la ley base es eso, es una ley base. Y la ley base se tenía que haber limitado. Señores, socialmente, porque ojo, el legislador está para regular algo que la sociedad le está demandando. Entonces, socialmente hay una inquietud respecto al tema del tabaco. Perfecto. Hay un problema de salud pública respecto al consumo del tabaco. Perfecto. Vamos a regularlo. Y en ese sentido doy unas directrices. Y después vendrán las comunidades autónomas que desarrollarán reglamentariamente todas estas circunstancias que Ángel ha hecho mención constantemente, que están generando una gran inseguridad jurídica. Yo estoy convencido que la insumisión a priori va a estar. Y la única sanción que en estos momentos tenemos conocimiento de ello, de un ciudadano navarro, no lo fue por fumar. Claro. Lo fue porque hubo resistencia de autoridad y entonces jadeos, pero no por fumar. En el ámbito de la empresa tampoco lo tienen muy fácil. En la empresa pública no se puede fumar y la empresa privada creo que tiene la posibilidad de habilitar espacios para que se pueda fumar. ¿Cómo va a ser esa adaptación al mundo de la empresa? ¿Va a ser sencillo? Porque también está la gente que baja y deja de trabajar para fumar, un menor rendimiento, la relación entre compañeros fumadores. Yo creo no que fumadores. las cosas hay que llamarles por su nombre. La ley no es prohibitiva, pero lo es en la práctica. Es decir, yo estoy pensando en una gran empresa, en una cadena de producción, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué forma se va a negociar en un convenio colectivo donde en definitiva habrá que establecer este tipo de normas en el que le digan, oiga, es que yo cada hora, porque mi necesidad vital así me lo exige, cada hora voy a abandonar mi puesto de trabajo, me tengo que ir al centro arbitral o a la calle, si no hay arbitración de esto, a fumar un cigarrillo? De tal forma que un productor en 8 horas, pues si tiene que salir cada hora, son 15 minutos, es decir, que se queda en mitad de jornada. Eso es inviable, eso es prohibitivo. En la práctica eso va a ser prohibitivo y de una aplicabilidad en estos términos ciertamente dudoso. Ojo, pero yo creo que en las grandes empresas, en la producción, en la siderurgia, en la herramientas, etcétera, etcétera, este es un tema que ya estaba bastante cercenado desde hace tiempo. Y desde luego ahora difícilmente vamos a ver en una cadena de producción pues a un trabajador con el cigarro en la boca. Primero porque no puede y segundo porque no se lo va a permitir. Eso está claro. Es decir, no se puede. Es decir, no hay economía empresarial que aguante la posibilidad de que sistemáticamente cada hora sus operarios abandonen la producción y se vayan. Ni la planificación del trabajo. Es que el gobierno vuelve a jugar con pólvora ajena. Yo como empresario, yo no tengo por qué transigir con un trabajador que tenga que abandonar el puesto de trabajo. Si puestos a que su ocupación laboral pudiera permitir esa situación, yo llegaría a un pacto diciendo, vale, tú abandonas pero me lo recuperas, indudablemente. Pero dice, no, es que esto luego lo arreglan sindicatos y patrones. Pero ¿cuándo hemos arreglado algo los sindicatos y las patronales? Si nunca nos ponemos de acuerdo. Es decir, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en decir, no, ¿cómo? ¿Que arregle qué significa? Arreglar que a través de un convenio diga que tiene tiempo libre para fumar. ¿Usted está loco? Y el agravio comparativo con los no fumadores en una empresa. Claro, evidente, vendría. No, pero es un problema insoluble. Ese es un problema insoluble, manifiestamente insoluble. Porque, desde luego, en los de producción directa es impensable. Y en los de producción indirecta, es decir, estoy pensando en los servicios administrativos, pues ahí la prohibición también es clarísima. E incluso ni siquiera, creo que Sanidad ya ha llegado a un tipo de interpretación respecto al balcón de los despachos, que también son despachos. O sea, que no se fuma. Va a ser imposible fumar. ¿Usted en su empresa o en el departamento de oficinas tiene un patio al aire libre? Sí, pues usted podrá fumar. No, es que tengo que salir a la calle. Pues su empresario no le va a dejar. Porque de luego, si es de atención al público en el mundo de la hostelería o si es de producción directa, vamos, eso es impensable. A nadie en su sano juicio se le puede plantear una. Y si es de producción o de producción o mano de obra indirecta, pues las condiciones de salubridad que le están cercenando totalmente la ley y punto. Pues ya he oído que hay trampas que se están haciendo por ahí. Acudirán a los aseos. Claro, agua cuando éramos jóvenes, ¿no? Agua en las papeleras y cosas de esas. Pero el tabaco tiene un problema, es que huele. Y entonces la detección es fácil. Y en el ámbito social, sobre todo en el relacionado con el ocio, con la noche también puede ser, o con, yo que sé, la gastronomía, comer fuera de casa, ¿creen ustedes que va a cambiar? Las costumbres de las personas van a cambiar, van a salir menos por este asunto, van a dejar de fumar. ¿Cómo creen que puede ser ese futuro en el ocio? Bueno, Ángel conoce mejor el sector y que lo diga, pero yo creo que lo he tenido oportunidad de decir antes. La vida humana es mucho más rica que el boletín oficial del Estado. Eso está claro. Y, hombre, claro, tienen la posibilidad de cercenar derechos y crear un sistema pues que sería una perfecta locura. Yo creo que el fumador va a seguir fumando con esta ley,
y va a tratar de buscar todos los resquicios y posibilidades de seguir fumando. Que va al dudoso, y a que no le importa especialmente, dice, bueno, pues aprovecho la oportunidad y dejo de fumar, pero poco más. Es que de todas formas, yo en el sector del ocio nocturno y en el sector del juego, sí que tendría un cierto temor a cómo se ajusta la clientela, ¿no? Aparentemente se reconduce el sentido común, las situaciones se reconducen y demás, pero yo sí que tendría un cierto temor a que va a haber un impacto, ¿no? De todas formas, y volviendo al inicio del encuentro de la tertulia, es que a mí me llama la atención porque al final dicen, no, pues en Italia dejaron de fumar 500.000, vale, y entonces yo digo, pues si ¿cuántos fumaban? 15 millones, han dejado 500.000, luego hay 14 millones 500.000 personas que están fumando como carretera, ¿y qué se está haciendo por ellos para quitarles el problema de salud? O sea, para mí es que es algo inconcebible. Digo, las cosas no pueden ser así. Yo, a los que nos administran y a los que nosotros les pagamos para que nos administren, yo creo que las cosas no las pueden hacer tan mal. Y en ese sentido, la formación, la educación, el perder mucho tiempo en eso hubiera sido mucho más importante. Yo sí que tengo miedo en el sector nocturno. Yo creo que el pequeño sector nocturno va a tener problemas, porque además es muy fácil ante la sociedad atacarle. Es muy fácil, la imagen es muy complicada y puede tener problemas en el encaje de los actos sociales de los banquetes familiares. Puede haber un conjunto de problemas que hasta que la propia sociedad comprenda que el hostelero al fin y al cabo es un damnificado y que no hay que revolverse contra él. El otro día un hostelero me decía, no, yo tengo este comedor, ya sabes, el comedor que está aquí sí está prohibido, ya sabes. Dice, me vino una empresa y dice, oye, pero ¿cómo? ¿Que has puesto prohibido? Dice, sí, está prohibido. Dice, ahí fuera hay un cenicero. Como diciendo, ahí tienes todo el cenicero. Yo te he dicho que está prohibido. Dice, yo no voy a denunciarte a ti porque estás fumando. Ahí está prohibido, pero no me hagas preguntas que no te pueda contestar, ¿no? En ese sentido, yo sí que veo algún problema y me preocupa lo que hará valorar el impacto económico. Y en cuanto a la valoración de las adaptaciones, de lo que es la compartimentación, creo que en este momento sobre 100 puntos hay 80 puntos por lo complejo que es y 20 por lo que cuesta. Es decir, es mucho más complicado lo complejo que lo que cuesta. Es decir, la obra, ¿no? Estructurar Es que no se puede. Yo creo que esos locales van a tener que optar por no fumar. Van a tener que optar por no fumar. Es decir, que no se puede compartimentar. Porque en un establecimiento longitudinal, ¿no? De 5 metros de ancho y 20 de fondo y al final no sé qué y tal y cual. En un establecimiento, ¿cómo compartimentas si está prohibido pasar por la zona de fumadores? Tú vas a generar cabinas en vez de cabinas. No puedes, no es un problema práctico. Es un problema tremendo. Sí que es cierto que la Federación de Hostelería luchamos por quitar a los pequeños empresarios. Nosotros íbamos mucho más lejos que lo que luego también defendió Madrid. Nosotros decíamos un mensaje, hemos tenido durante toda la campaña un mensaje. Mire usted, el gobierno con un producto que es legal, mientras lo sea, no es quien para legislar en mi establecimiento. Yo soy un autónomo. Me da igual los metros cuadrados que tenga. Yo soy un autónomo y no tengo trabajadores. Y anuncio que aquí se puede fumar. Mientras el producto sea legal, usted no debería legislarme a mí para nada. Para nada. He dicho las dos condiciones, Soy autónomo y no tengo trabajadores. Porque además nosotros estamos diciendo a los afiliados que no inviertan, que esperen, porque yo quiero ver lo que va a decir un tribunal ante una demanda de un trabajador de un local de hostelería donde esté permitido fumar. Quiero ver lo que va a decir un tribunal. Entonces hemos dicho, a ver si vais a invertir ahora y luego tenéis un segundo problema. No sé si desde el punto de vista... Sí. Incluso voy más allá. Dice, y si el trabajador considera que su centro de trabajo es el domicilio de un tercero y dice, aquí no se fuma... Un asistente, una persona que claro. se dedica a limpiar una casa, ¿no? Y no puede fumar en su casa. Que son lagunas, obviamente, que después se deben de regularse, pero es que se debería de haber regulado previamente por la situación de inseguridad jurídica que están generando. Y desde luego el problema de tabaco, como el problema del consumo excesivo de alcohol, etcétera, eso es un problema social que yo vuelvo a insistir en ello. Eso no se soluciona a golpe de boletín. El boletín lo que puede hacer es establecer unos principios claros respecto a la distribución
a la propaganda, etcétera, etcétera. Es decir, ubicar ahí los TDO, la responsabilidad es objetiva clara, lo cumple la ley y punto. Oiga, respecto a las máquinas expendedoras, claro. Oiga, respecto a determinados metros cuadrados que yo tengo que poner, la obligación de poner esto, aquí se puede fumar, aquí no se puede fumar, etcétera, etcétera. Pero el consumo, si un acto humano tan íntimo como es el consumo, eso es muy difícil de controlar, y eso lo gana la sociedad, eso no lo gana el boletín oficial del Estado, eso lo gana el ciudadano que está al lado y le dice, oiga, mire usted, por favor, no fume que me está molestando. Ese es. Muchos vacíos, muchas lagunas. No les he preguntado si son fumadores. Ángel ya nos ha dicho que no. No, yo fumaba cuando tenía 13 años, 12, 14. Pero ahora ya, ¿para qué? ¿No? Cuando estaba muy prohibido por la familia. No, yo soy exfumador desde hace más de 20 años. Exfumador. Bueno, pues les iba a decir que hemos estado un buen rato y agradable, además, sin necesidad de fumar. Veremos qué es lo que ocurre con la aplicación de esta ley, que efectivamente todavía tiene muchos vacíos, muchas lagunas. Nosotros estaremos vigilándolo muy de cerca. Queremos agradecer a nuestros dos invitados el haberse acercado hasta nuestros estudios. Ángel Gago, desde la Federación de Hostelería del País Vasco. Muchísimas gracias, Miguel Esquer. Bueno, gracias. Y a Fernando Campo, también del Colegio de Abogados de Vizcaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. A los dos, de verdad, muchísimas gracias por estar esta mañana. Les recordamos que las tertulias que Eusko Ikaskuntza organiza aquí en Herri Ratia Radio Indautxu son digitalizadas y pueden escucharse libremente desde la revista electrónica Eusko News. Eusko News and Media es la publicación electrónica semanal que sobre ciencia y cultura vasca Eusko Ikaskuntza publica desde 1998. Cuenta con diversos artículos, una entrevista, espacio dedicado a la artesanía, tertulias y diversa información sobre la cultura. Posee además numerosos lectores procedentes de distintos lugares del mundo. Les animamos a consultar esa revista y si desean publicar algún artículo sobre cualquier tema relacionado, no duden en ponerse en contacto con Eusko Ikaskuntza en el 943 32 22 96 o en el correo electrónico euskonews@euskonews.com. Hasta la próxima semana.